vamos a hacer un disclaimer o una anotación o una, digamos, apertura, comentándoles sobre un virus que ha sido un virus bien complicado y que está afectando a la gente desde hace muchos años, y es más complejo que el COVID. Y este virus tiene varias características. La idea que yo quiero mostrarles es que este virus tiene una sintomatología y una posibilidad de ser solucionado, pero es complicado porque es un virus altamente contagioso. Entonces, este virus, ¿qué genera? Lo más importante es que este virus tiene repercusiones físicas, mentales y emocionales. Y yo en mi caso particular me contagié mucho antes del COVID de este virus y presenté la misma sintomatología. O sea, este virus tiene la siguiente sintomatología. Es un virus que tiende a elevar tu presión arterial, a elevar tu glucosa y a elevar tu lípidos o tu colesterol. Y esto, cuando se sostiene constantemente por muchos años, puede crear tanto infartos como ataques mentales, y por lo tanto no es nada desapreciable el buscar una solución. Este virus también tiene una capacidad de ejecutar en tu mente o producir en tu mente, en tu cabeza, en tu cerebro, una reacción muy parecida al Alzheimer. Tiendes a olvidar las cosas y a entrar en periodos de ansiedad y depresión. Así que es importante que ustedes conozcan este virus, porque este virus es altamente contagioso. Este virus se llama la quejadera y es un virus que todo el mundo está acostumbrado a propagarlo, básicamente porque todos tendemos a quejarnos de algo, y desafortunadamente al quejarnos comenzamos a propagarlo constantemente y a través de todo lo que nos toca o nos rodea. ¿Cómo podemos solucionar conociendo que este virus tiene esta sintomatología? O entremos un poco en detalle en la sintomatología que les mostraba o que les comentaba. ¿Por qué quejarse tiene estas reacciones físicas? ¿Por qué es complicado y por qué es peligroso? Básicamente es consecuencia de que todo lo que nosotros hacemos y ejecutamos a nivel corporal queda una química manejada por las hormonas generalmente, que son las encargadas de disparar nuestros sistemas físicos y fisiológicos de manera constante. Entonces, como les comentaba, la quejadera genera un disparo de las hormonas de cortisol. El cortisol es una hormona que tiene una capacidad de incrementar incrementar la glucosa y reducir los lípidos. ¿Qué significa eso? Incrementa el azúcar, porque el azúcar es lo que el cuerpo más rápidamente quema para reaccionar. Y cuando digo reaccionar, es que la mayoría de gente que entra con un esquema alto de cortisol tiende a hacer dos cosas: o pelea en ese momento con cualquier persona, sea física o sea simplemente vocal o lo que sea, o simplemente sale corriendo. Son las dos reacciones. En algunos casos se queda congelado, pero esta reacción es la que requiere que el cuerpo tenga una alta disponibilidad de azúcar. Y curiosamente, al incrementar el azúcar también reduce la cantidad de colesterol en el sistema, o lo acumula, digámoslo así, porque en ese momento no necesita colesterol para las funciones básicas. Entonces, el incrementar el colesterol, si tú mantienes altos niveles de cortisol continuos, si tu quejadera es continua, puede llegar a crear problemas de acumulación de colesterol y como consecuencia potenciales ataques cardíacos o potenciales ataques cerebrales, y eso no es necesariamente lo que queremos. Y lo segundo que les mencionaba es el problema de cómo el cuerpo entra en ansiedad y en depresión. Resulta que el cortisol, cuando lo disparas con la quejadera, hace que el hipocampo se contrae. Cuando se contrae el hipocampo, el cerebro no piensa bien. O sea, básicamente cuando digo contraer, es que ciertas secciones del cerebro, de las neuronas, simplemente dejan de dispararse y el cerebro las elimina por un tiempo. Y cuando eso ocurre, entonces pierdes la memoria,
no sabes qué está pasando, no puedes reaccionar con claridad y eso te genera ansiedad o te genera tensión o te genera frustración y también es consecuencia del elevado niveles de cortisol que la quejadera tiende a producir. O sea, uno siempre ha pensado que la quejadera es simplemente una reacción natural y que no tiene implicaciones físicas, fisiológicas. La verdad sí las tiene. Y por lo tanto, debemos aplicar o debemos aproximarnos a este problema como si fuéramos, como si estuviéramos enfrentando un virus. Lo primero es ponerlo en cuarentena. ¿Y cómo hacemos para poner la quejadera en cuarentena? Yo creo que lo mejor es tener un espacio donde tengas la posibilidad de expresarte, de comunicarte abiertamente, sinceramente, y de tener la posibilidad de bajar esa hormona del cortisol al máximo. Y ese espacio es básicamente espacio y cualquier espacio en el cual puedas entrar en procesos de conocimiento interior o de reducción de estrés o de meditación, que es exactamente lo mismo. Y ese espacio lo podemos tener con nosotros o en casa, simplemente encontrar un momento o un tiempo para poder calmarnos. Y la segunda importancia o el segundo elemento importante para acabar con la quejadera es ser consciente. Entonces, en este aspecto hay varias soluciones, pero hay una que me parece muy interesante, que encontraron algunos psicólogos en Estados Unidos cuando estaban explorando el tema de las reacciones físicas y químicas de la gente cuando entraba a quejarse de las cosas. Lo primero que se dieron cuenta es que la gente se queja porque tiene ciertas necesidades que no han sido llenas o llenadas plenamente. Y por lo tanto, cuando esas necesidades no han sido llenadas, entonces se queja uno. Entonces ellos dicen, los psicólogos, bueno, ¿cómo hace uno para llenar esas necesidades sin llegar a quejarse? Entonces un método muy sencillo es basado en lo que los neurólogos llaman neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de tu cerebro de cambiar de acuerdo a las situaciones y a las circunstancias de todos los días. Entonces ellos encontraron que si tú tienes una simple banda, ya sea plástica o de cualquier tipo, y la utilizan como una manera de recordar que ustedes no quieren ser quejones, tan pronto vayas a dar una queja, mira si tienes la banda puesta, y obviamente si la tienes puesta y vas a quejarte, pues tienes dos opciones, o te quejas o no te quejas. Si te decides quejarte, pues entonces lo que haces es cambias de la banda de mano y recuerdas, bueno, la próxima no me quejo. Entonces la idea que ellos encontraron es que la gente que utiliza las bandas de este estilo, cualquier banda, ya sea un plástico, un caucho, cualquier cuestión como esta, como recorderis, tratan de evitar quejarse más frecuentemente de la gente normal. Entonces me parece que esta es una cosa muy interesante que hace que el cerebro adopte el tema de no quejarse. Ahora, lo que es interesante desde el punto de vista psicológico es que si mantienes esa rutina por 21 días, la rutina se vuelve automática. Esa es la parte de la neuroplasticidad. Si tú mantienes esa idea de la bandana, del cauchito por 21 días y tratas de no quejarte, resulta que después de 21 días ya no necesitas el cauchito porque el cerebro ya se dio cuenta que cada vez antes de abrir la boca, mejor evito decir las cosas que tengo que decir o busco comunicarme de otra forma, que ese es el objetivo final, comunicarse. Lo otro que encontraron los psicólogos es hay 5 factores que son los causantes del tema de quejarse. Y son 5 factores que todos hemos pasado y que todos hemos enfrentado de vez en cuando. El primer factor por el cual la gente se queja es para tener atención. ¿Qué quiere decir eso? Que como a veces la comunicación no es buena y busca la atención de una persona, entonces tengo que quejarme frente a una situación o una circunstancia. Por ejemplo, se vuelve un tema competitivo. Por ejemplo, tú vas a la oficina y tú dices, oye, ¿sabes qué? El clima hoy está realmente feo. No soy, yo vine acá con un saco y resulta que está haciendo calor. No, qué desgracia. Nunca puedo encontrar
la manera apropiada de vestirme. Y compartes esto con tu coworker, con tu compañero de trabajo, y resulta que él también se queja para hacer básicamente lo mismo que tú y comienza a quejarse, pero con mayor énfasis. No, si eso te pasó a ti, a mí me pasó algo peor. Resulta que a mí me trajo mi esposa y me trajo pensando que iba a llover, pero no llovió y mira, aquí estoy vestido y ella perdió el tiempo, ¿verdad? Qué quejadera, no, este clima es un desastre. Entonces se convierte en un deporte competitivo cuando buscamos la atención de otra persona o buscamos la atención de alguien, y esa es la primera razón que los psicólogos encuentran de por qué la gente se queja. La segunda es, a veces la gente busca remover responsabilidades. Y una forma de remover responsabilidades de tu mesa o de tus responsabilidades es quejarse. Oye, tienes que hacer esto para mañana. Ah, resulta que no puedo porque resulta que el computador que tenía que usar para conectarme no está funcionando porque la red que tiene que conectarse está totalmente desactivada. Y resulta además que hoy es martes y martes, particularmente hoy Júpiter está en el Géminis, y por lo tanto no es el día para mí. Yo tengo que realmente buscar otra posibilidad porque hoy no voy a poder hacerlo. Entonces, bajo esa posibilidad de dar excusas, que realmente es eso, estás evadiendo la responsabilidad y te quejas como medio para evadirla. Una tercera razón por la cual la gente se queja, y eso es muy curioso, socialmente cuando una persona es afluente económicamente, pues no está bien visto que esa afluencia se la unten a uno en la cara, así nada más. Pero cuando una persona quiere ser, quiere mostrar lo que tiene y buscar una manera a la vez de hacerlo de una forma elegante, utiliza la queja. Es lo que se llama generar envidia o intencionar envidia. Eso funciona de la siguiente forma. Resulta que ese Rolls Royce que compré es la embarrada, porque resulta que cada vez que lo prendo le suena el pajarito de atrás. No, eso sí, definitivamente fue un desastre comprar ese Rolls Royce. Bueno, es un ejemplo de una queja en la cual estás generando envidia para tal vez desahogarte, buscar una persona que pueda relacionar con los comentarios que tú tienes. Me parece interesante que los psicólogos piensen así. Una cuarta razón, que creo que es muy común hoy en día, por la cual la gente se queja, es por un tema de poder. Ya bien sea un poder a nivel social o a nivel familiar. Particularmente el ejemplo más común es la política. Entonces, si ustedes ven a un político, el tipo se está quejando de la contraparte. Es que los de allá son un desastre, mire cómo esa gente no han hecho nada, han arrastrado a este país. Y uno mira al otro señor y el otro se queja exactamente de lo que la contraparte no ha hecho. Y esta quejadera básicamente es para establecer tu dominio como el solucionador de problemas. Entonces es una quejadera particularmente diferente a las otras, pero sigue siendo quejadera. Y la quinta manera o forma o razón por la cual han encontrado que la gente se queja es lo que se llama las excusas. Cuando no te desempeñas de una forma apropiada, desempeñarse desde el punto de vista empresarial o profesional o a nivel de estudios. Entonces esa quejadera sería algo de este estilo. Oiga, ¿y usted por qué no entregó el trabajo? No, imagínese que lo que pasó fue que cuando yo utilicé este software, el software no me funcionó porque es que tenía mal puesta el filtro aquel que tenía que hacer los cálculos y por lo tanto no es mi culpa. La culpa es de ese software, o la culpa es de Juanito, o la culpa es de Menganito, porque no funcionó. No es mi culpa. Entonces es una forma de evadir responsabilidades porque sabes que ya tu desempeño como en el colegio o en el trabajo no va a ser el mejor. Y básicamente es una manera de quejarse de que el software o cualquier otra excusa es la causa del problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Independientemente de lo que nos digan los psicólogos, es cómo podemos solucionar este asunto. Y fuera de la bandita, que me parece una solución psicológica muy buena, la mejor solución es la que yo considero
ofrece la tradición védica o cualquier tradición oriental o cualquier tradición que ustedes conozcan en la cual busque la introspección. Cuando hablo de introspección, es un espacio para ti, para poder relajarte, para poder comunicarte de una forma directa, sincera con otra persona, o simplemente para poder desconectarte por un tiempito de tus problemas. Y aquí la sabiduría oriental ha sido clave, porque es interesante que las prácticas que ellos nos han enseñado, que vienen desde 5.000 años atrás, no son prácticas que se han encontrado recientemente, o mucho más. Yo creo que el tema de la meditación, de acuerdo a los escritos védicos, viene de tiempo inmemorial. Ellos encontraron que si tú entras en estos estados de trascendencia, puedes llegar a unos esquemas de relajación, los cuales son magníficos. Yo creo que es algo que es único, es algo que es especial, y pienso que puede ser algo que para ti puede solucionarte el problema de la quejadera. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, hemos visto que cuando te quejas hay cierta química. Pues cuando meditas resulta que tu cuerpo genera la química opuesta. Los médicos han encontrado que cuando meditas, generalmente el cuerpo entra en un estado que se llama parasimpatético, que es el estado de reparación. Cuando te quejas estás en el estado de reacción. Cuando te relajas y meditas estás en el estado de reparación. Y en el estado de reparación hay dos hormonas que son muy importantes: la dopamina y la serotonina. La dopamina es la que genera ese excitamiento, ese deseo de hacer las cosas. Estás súper emocionado. Esa es la dopamina. Y la serotonina es la molécula que te da la calma, el estado zen. Entonces, cuando entras en estos estados de trascendencia, estas moléculas, estas hormonas, comienzan a generar, el cuerpo comienza a generarla por una razón. Es porque cuando estás en trascendencia o en estos estados de meditación, te sientes bien, te sientes calmado. Entonces, automáticamente el cuerpo hace un switch de estar estresado con cortisol a estar contento y feliz con dopamina y serotonina. Es un switch casi inmediato, pero para que sea constante, para que quede permanente, requiere que lo practiques. Por la misma razón por la cual la gente practica la quejadera y se vuelve un vicio. Cuando tú practicas algo, creas una red neuronal nueva, y esa red neuronal se vuelve permanente después de unos días de repetirlos. Y al hacerlo, simplemente pensar o reflexionar o recordar estos eventos hacen que automáticamente tu cuerpo genere la reacción química de una vez. Entonces, el punto que yo les quería enfatizar aquí es que si bien la quejadera es un tema que todos podemos controlar, tenemos que ser conscientes de que estamos quejándonos. Y si estamos quejándonos, debemos buscar cuál es la causa. Hemos visto 5 causas que los psicólogos han encontrado, pero en el fondo sabemos que es un problema de comunicación, es un problema de que ciertas necesidades no se han podido cumplir o llenar, y por lo tanto estamos encontrando una forma de expresarla que no es la mejor forma. Si tú practicas la meditación y estás en un estado estable, en donde tu cuerpo está en cantidades elevadas de dopamina y serotonina, estás relajado. Y antes de quejarte, tú buscas solucionar el problema o buscas comunicarte con la persona. En realidad no necesitas quejarte de las cosas. Y si tienes que quejarte, de pronto lo haces de una forma más productiva. No necesariamente señalizando las cosas que no funcionan, sino tal vez las cosas que funcionan y aquellas posibilidades que pueden hacerse para mejorar la situación en lugar de asignar culpables. Entonces, en ese aspecto, cualquier meditación es válida. La práctica de la meditación védica tiene una profundidad muy interesante, que es lo que se llama trascendencia.
quiero explicar eso porque la gente a veces confunde lo que es contemplación o concentración con trascendencia o meditación. Me tomo un poquito de agua. Trascendencia es un estado de conciencia muy particular del cerebro. Y te lo voy a explicar, pero para llegar allá, entremos a los otros tipos de meditación que la gente hoy más o menos conoce. El primero es el estado de contemplación. Antes de ese, el estado de concentración, es el primero de todos. Y concentración se ha vuelto algo muy común hoy en día para relacionarlo con meditación, porque existe algo que se llama mindfulness. Y lo que hace mindfulness es básicamente eso. Te permite crear una estrategia para concentrarte en cierta parte del cuerpo y relajarla. Y eso es muy bueno, porque realmente haces una técnica de relajación. Entonces, mindfulness es una técnica de relajación, pero no es una técnica de meditación, porque no has entrado a esos estados de trascendencia que tienen cierta característica a nivel fisiológico. La segunda posibilidad, que es un paso más avanzado, es lo que se llama contemplación. Contemplación es lo que muchos sacerdotes, muchos maestros del yoga, muchos maestros del Zen, muchas personas que les fascina y están interesados en desarrollarse en esos aspectos, hacen, que son básicamente sentarse en un espacio bajo ciertas características o posiciones y estar meditando por horas y horas y horas y horas. Entonces, como ustedes podrán imaginar, si no están meditando, pues podrían estar orando o cualquier proceso que sea de internalización, pero conlleva mucho tiempo. Y desafortunadamente no todos tenemos ese tiempo para estar en contemplación y para llegar a esos estados de profundidad. Entonces, si bien también funciona, para la mayoría de nosotros no nos sirve sentarnos por 6 horas para contemplar o para rezar o para meditar en profundidad. Sin embargo, el tercer método, que es un método muy sencillo, que es el método que yo enseño, se llama Nishkam Karma Yoga, que básicamente lo que hace es, tú aprendes una palabrita, un mantra, lo repites mentalmente y eso hace que el cerebro llegue a esos estados de trascendencia. ¿Qué es el estado de trascendencia? Es un estado en que hay sincronía o resonancia en el cerebro. Tú sabes que el cerebro tiene ciertas frecuencias a las cuales está constantemente activo y cuando entras en resonancia, todo el cerebro está vibrando o está a la misma frecuencia. Entonces eso tiene algo interesante a nivel fisiológico, porque cuando eso ocurre es cuando se genera la dopamina y la serotonina, porque estás calmado. Entonces no estás pensando en los problemas, no estás proyectando el pasado a futuro, estás aquí, presente, y estás descansando. Entonces en ese proceso de estar en ese estado, si todo el cerebro se logra sincronizar a una frecuencia de 8 Hz, es lo que se llama trascendencia. Y cuando eso ocurre la magia. El sistema simpatéticos hace el switch a parasimpatético, el cortisol comienza a disminuirse, la dopamina y serotonina comienzan a incrementarse. Es mágico y ocurre casi instantáneamente cuando se llega a ese estado de 8 Hz. Y ya, ese es el secreto. La práctica de esta meditación te puede llevar entre 5 minutos a 20 minutos a llegar a ese estado. Depende de qué tanto lo practiques o qué tanto lo lleves practicando. Inclusive hay gente que es casi instantáneo cuando lleva mucho tiempo practicándolo. Entonces no requiere a grandes cantidades de tiempo. Simplemente si lo practicas 20 minutos 2 veces al día, puedes llegar a esos estados de absoluto relajamiento y puedes estar en alta dopamina y serotonina. O sea, no estás ni cerquita del tema de quejarte porque ya no tienes cortisol o adrenalina en cantidades exageradas en tu sistema. O sea, no tienes estrés. Y ese es básicamente el secreto o el modo de ver desde el punto de vista védico de cómo tratar el tema de la quejadera. Simplemente afianzar la práctica de meditación,
generar la química que tiene el cuerpo internamente para poder llegar a incrementar la dopamina y serotonina y estar en un estado calmado, de forma que si tienes que quejarte no tienes que hacerlo de las formas que la gente lo hace. Simplemente lo puedes expresar de una forma de una comunicación consciente. Y esa es básicamente la idea de cómo, desde el punto de vista médico, contrarrestar la quejadera y utilizar este sistema de las banditas, si a ti te parece, por 21 días. Haz la prueba a ver si te funciona. Yo la he hecho y la verdad es cierto. Después de 21 días el cerebro ya reconoce cuando uno se va a quejar y casi no reacciona de la misma forma que reaccionaba antes.